Estamos en la sección capítulo de reumatología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero. Llevo la especialidad de medicina interna en el Hospital Rebagliati. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema interesantísimo, mi favorito, y estoy seguro el favorito de muchos de ustedes, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad pues realmente clásica, autoinmune, ¿no? Manifestaciones a nivel de todo el cuerpo, muy preguntada también en los exámenes, sobre todo los criterios clínicos que vamos a revisar ampliamente y detenidamente. No hay que seguro les va a interesar y bastante servir. Entonces es un capítulo obligado prácticamente en reumatología, no conocerlo. Vamos a hablar entonces de esta enfermedad interesantísima. Miren, aquí les traje un casito para un poquito hacer un poco de ejercicio y ver más o menos cómo es el enfoque, ¿no? Miren ustedes, una mujer de 32 años que vino a la emergencia del hospital por un cuadro de fiebre, malestar general, poliartritis, no tenía dolores articulares, inflamación también, una poliartritis. Y entonces no se vio inicialmente, está un poco con fiebre, malestar, y le dijeron, bueno, la señora seguro tiene una infección urinaria porque es mujer, 32 años, y puede ser una artritis reactiva, pues, ¿no? Una artritis reactiva a una infección. Pero entonces cuando yo voy a verla, ¿no? Vamos a ver a la señorita que tiene además otras manifestaciones, algo importantísimo en el lupus, ¿no? Si ustedes ven que en una pregunta le dicen la paciente tiene artralgias, compromiso renal, compromiso hematológico, compromiso neurológico, vamos a pensar obviamente que se trata de una enfermedad autoinmune, ¿no? Que en este caso el lupus es una de las insignias, ¿no? Entonces, ¿qué tenía esta señorita? Preguntándole bien, tenía además de las artritis, tenía petequias al examinarla. Tenía también plaquetopenia, tenía un poco de alopecia. Entonces nos hablaba un poco más de otras manifestaciones, ¿no? Miren ustedes, justamente aquí le tomé una foto. Vemos acá que hay una artritis, ¿verdad? En las metacarpoflángicas. Miren ustedes, hematoma subungual, que no siempre se ve en lupus, ¿eh? Pero miren, en este caso no es por si acaso nada de ningún tipo de sustancia que usa la señorita para pintarse, nada. Es una hematoma subungual, ¿no? Clarísimo. Además también tenía petequias. Acá no se ve muy bien por la foto, tal vez a trasluz, pero tenía petequias en miembros inferiores, ¿no? La señorita tenía un lupus eritematoso sistémico. Este lupus eritematoso sistémico entonces es una enfermedad autoinmune, fundamentalmente mediada por inmunocomplejos, ¿no? ¿Por qué factores? La causa hasta ahora está desconocida, ¿no? Pero se postula que hay factores genéticos ligados al HLA, DR3 sobre todo y 4, DR3 sobre todo, factores del medio ambiente, como pueden ser por ejemplo infecciones virales, ¿ya? Entre ellos el Epstein-Barr es un virus relacionado bastante a lo que es el lupus eritematoso, ¿no? Factores inmunoreguladores, a veces hormonales se postula, ¿no? Porque vamos a ver que la relación es para las mujeres de 9 a 1. Factores epigenéticos, ¿no? La epigenética, recordemos, es la ciencia que habla sobre la transmisión de caracteres genéticos a partir de modificaciones ambientales. Entonces, esto de aquí conlleva a una disregulación a nivel de los anticuerpos y de los linfocitos también T, lo cual va a llevar a un órgano afectado, ¿no? Daño de órganos como puede ser el riñón, la piel, los pulmones, el cerebro, el corazón, o sea, prácticamente no hay órgano que se salve de lupus. Es una enfermedad crónica, ¿no? Porque el paciente la va a llevar buen tiempo, no es una enfermedad aguda que viene y se va, es una enfermedad crónica de tipo inflamatoria, de tipo sistémica porque ya hemos hablado que afecta a muchos órganos a la vez o en el transcurso de la enfermedad, mediada por inmunocomplejos, ¿no? Recordemos dentro de la clasificación un poco tal vez antigua que había de la hipersensibilidad 1, 2, 3, 4, ¿no? Es la hipersensibilidad tipo 3, la que es mediada por inmunocomplejos, ¿no? Recordemos la tipo 1 brevemente, por ejemplo, era la de tipo atópica, ¿no? Por ejemplo, el asma. La de tipo 2 relacionada con los autoanticuerpos, agonía hemolítica autoinmune. La de tipo 3, inmunocomplejos, ¿no? Típicamente el ejemplo de lupus eritematoso. Y la de tipo 4, la de tipo celular, que se relaciona sobre todo con rechazo de injerto, ¿no? Por ejemplo. Es una enfermedad autoinmune por excelencia, ¿no? Por la cantidad de autoanticuerpos que produce, ¿no? Otra enfermedad, otra autoinmune y otros autoanticuerpos que vamos a tener que aprender. Ya así como aprendimos un poco en la dermatopolimiositis. El predominio sexual femenino es de 9 a 1, importantísimo, ¿ya? De 9 a 1. 9 mujeres por cada hombre padece lupus eritematoso, haciéndole una enfermedad casi muy presente más que todo en mujeres, ¿no? En edad fértil. Hay una alteración inmune, sí, también. Los linfocitos T supresores son los que no ejercen su rol adecuado
y justamente va a haber una sobreexpresión de los linfocitos B con la creación excesiva de autoanticuerpos, ¿no? Esa es la razón por la cual se forman los inmunocomplejos, y esto de aquí van a afectar a los distintos órganos. Se deposita, por ejemplo, en el glomérulo renal y causa todas las manifestaciones renales. Ya mencioné que a nivel genético también les pueden preguntar, ¿no? Por ahí, ¿a qué está ligado? Bueno, al HLA-DR3, ¿no? Que es el anticuerpo de reconocimiento, ¿no? Inmune, el HLA, que está relacionado a lupus eritematoso sistémico, ¿no? El HLA-DR3. La clínica. Bueno, vamos a ver entonces ahora de las manifestaciones clínicas. Les voy a llenar en esta ocasión de bastantes imágenes porque creo que va a ser importante en ustedes que vean todas las imágenes que causa el lupus eritematoso a nivel de piel, a nivel de lo que es también la placa de tórax, por ejemplo, a nivel articular. Y va a ser muy importante que ustedes vean para que ahí se les va a quedar más rápido, van a ver. Entonces, vamos a hablar de manifestaciones primero y luego vamos a sintetizar en lo que son los criterios diagnósticos de lupus, ¿ya? Manifestaciones sistémicas, les preguntan así en general, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes? Las sistémicas, 95% de casos. Fiebre, astenia, pérdida de peso, malestar, pérdida de peso no tan importante obviamente, ¿no? Malestar general, el paciente tiene fatiga extrema, puede presentar también febrícula o fiebre, no olvidemos, es importantísimo, ¿no? Paciente que viene con fiebre, no, que es una infección, no, puede ser una enfermedad reumatológica. Hay muchas enfermedades reumatológicas que al ser una inflamación, la fiebre no es exclusiva de las infecciones, por supuesto, no olvidemos. Puede haber una pérdida de peso que hablamos sin dolor musculoesquelético, ¿no? Esto es manifestaciones sistémicas que se presentan muy frecuente, pero el paciente no va a venir generalmente por eso, ¿no? Por lo tanto, por ahí para reconocer a un paciente vamos a ver que hay otros signos más importantes, ¿no? Son unas manifestaciones muy comunes de muchas enfermedades, pero son las más frecuentes, ¿no? En frecuencia le siguen lo que son las artritis, ¿no? Las artralgias, muy importante en el lupus. Es el signo quizás debut más importante del lupus, ¿no? Las mujeres con lupus debutan más frecuentemente con artritis, es algo importante también, más frecuentemente. Puede haber poliartritis, que puede ser a nivel de metacarpofalángicas, por ejemplo, de tipo no erosivas migratorias, ¿no? Es importante, la diferencia entre artritis reumatoide y lupus. La artritis de lupus es no erosiva, ya no va a haber erosión a nivel óseo en la placa de rayos X de las articulaciones. Otra manifestación importante es la deformidad de Yacut. Vamos a ver que las personas con lupus pueden tener deformidades increíbles, ¿no? Vamos a ver unas imágenes para que les quede grabado. Bien desviadas sus articulaciones, pero sin afectación de erosión, ¿no? Eso es algo importantísimo, ¿no? Tiene una desviación cubital, o sea, quiere decir hacia la parte, ¿no? del cúbito, la parte externa de la desviación de la mano. Puede haber también osteonecrosis avascular, ¿no? Que también se ve en alcohólicos o en pacientes que llevan una corticoterapia muy intensa. Es común ver estas manifestaciones al debut de la enfermedad también y en las recaídas, ¿no? Entonces es un marcador importante estas manifestaciones, ¿no? Es artritis simétrica, es una artritis obviamente simétrica, afecta generalmente ambas lado izquierdo y lado derecho, ¿no? Y por igual. Son articulaciones generalmente pequeñas, de las manos, carpos y rodillas, ¿no? No va a afectar otras articulaciones, por ejemplo la de la cadera, ¿no? Que es considerada grande, no es tan frecuentemente afectada, ¿no? Más que todo las pequeñas de las manos, carpos y las rodillas. El diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide ya hemos hablado, y puede haber una presencia de nódulos subcutáneos en el lupus eritematoso, ¿no? Entonces, esta manifestación articular, como ya mencioné, es la primera y la más frecuente que se presenta en el lupus eritematoso. Miren ustedes, ¿no? Esta es la artropatía de Yacut. Vemos cómo es una artropatía altamente deformante, ¿no? Miren ustedes cómo están los dedos, ¿no? de esta paciente. Uno pensaría que la placa va a ser horrible, pero miren, no hay erosión, ¿no? Es una placa que presenta bastante deformidad, desviación cubital, pero no hay erosión. Es una artritis no erosiva, ¿ya? Entonces voy a hablar ahorita de otra enfermedad por ahí que se conoce como el nombre de lupus, ya con R, ¿no? Lupus. El lupus se habla cuando es un lupus que presenta una artritis erosiva, ¿ya? Lupus que presenta artritis erosiva se cataloga en algunos sitios, se habla de lupus. Ya no es una enfermedad típicamente descrita que a veces se ha dejado incluso de lado, como que ya no se habla mucho. Por ahí si les hablan del lupus es un tipo de LES que se manifiesta con artritis erosiva, pero el tratamiento es como si fuera un lupus eritematoso, ¿ya? Importante. Otra alteración frecuente en el lupus son las alteraciones hematológicas, ya 85% de casos. Una muy frecuente es la leucopenia, ¿no? Baja de leucocitos, menos de 4000, con presencia de linfopenia o de neutropenia, ¿no?
Y esto se relaciona obviamente si el paciente tiene más que todo pues anticuerpos antilinfocito y antineutrófilo, ¿no? Asimismo también puede haber una anemia por enfermedad crónica, ¿ya? Puede haber una anemia por enfermedad crónica, pero recordemos que no, esta es una anemia que es un criterio diagnóstico. La anemia de criterio diagnóstico es la anemia hemolítica, ¿no? Lo cual puede constituir un síndrome de Evans, ¿no? A la larga. La anemia hemolítica, esta de aquí es el criterio diagnóstico para el lupus eritematoso, ¿no? Ya sabemos todas las características de la anemia hemolítica, ¿no? Una anemia que eleva generalmente bilirrubina indirecta, la LDH también, ¿no? La hemoglobina. La trombocitopenia también es otra manifestación, plaquetopenia, ¿no? Menos de 100.000, autoinmune. En las manifestaciones cutáneas, esa es también una capita importante, ¿no? de lupus eritematoso, ¿no? Hay algunas manifestaciones cutáneas que son llamadas agudas, entre ellas podemos hablar el rash malar, ¿no? Fotosensible, o sea, la luz se incrementa, ¿no? Indica la actividad. Hay otras subagudas que se relacionan más con el anticuerpo anti-ROR, que vamos a ver, áreas fotoexpuestas, ¿no? Vamos a ver imágenes ahorita. Y en la tipo crónica fundamentalmente no pueden ser lesiones tipo cicatrizantes o lesiones de tipo discoide, ¿no? Otras son no específicas, ¿no? Pero también se han visto en el lupus y son considerados criterios de diagnóstico. El liveos reticulares no los considera por la fotosensibilidad y las úlceras orales sí lo son, ¿no? Acá les he traído entonces bastantes imágenes, vamos a ver ahorita. Este es el rash malar eritematoso típicamente en mariposa, ¿no? Que sabemos que es una característica importantísima del lupus eritematoso, ¿no? Quizás es muy frecuente relativamente, ¿no? Puede verse hasta 40, hasta 70% de pacientes pueden presentar este rash malar, ¿no? Que es algo muy característico del lupus, ¿no? Vemos como este rash eritematoso predominantemente en alas de mariposa y respetando el surco nasogeniano, ¿ya? Es característico del lupus eritematoso. Este de aquí es un tipo de lupus dermatológico llamado lupus tumidus, ¿ya? Con T, tumidus, que es un tipo de lupus subagudo, ¿ya? Un tipo de lupus subagudo en el cual vemos características, ¿no? De lesiones eritematosas relativamente un poco planas, ¿no? Y que tienen a veces una disposición en semicircunferencia, ¿no? Este de aquí son las úlceras orales, también criterio diagnóstico de lupus, que son generalmente no dolorosas, ¿no? Úlceras orales no dolorosas. Este de aquí también es un lupus subcutáneo, cutáneo subagudo, ¿no? Que vemos acá una formación circular, ¿no? Con predominio de lesiones pigmentadas con lesiones eritematosas, ¿ya? Vemos acá cuando es anular, es un lupus subagudo. Y este de aquí es un lupus discoide. El lupus discoide es una lesión en cambio más hiperqueratósica, ¿no? Descamativa, gruesa, como vemos acá, que también puede presentarse en el cuero cabelludo por si acaso. La alopecia también es otro signo importante en el lupus eritematoso que se ve en pacientes lupus, alopecia, pérdida del cabello. Bueno, esas son imágenes ya, manifestaciones cardiológicas, ¿no? La endocarditis de Lehmann-Sachs, manifestación importantísima, clásica, pero no muy frecuente en el lupus. Se le llama endocarditis porque aparentemente, ¿no? Pareciera como si fueran vegetaciones, que lo son, pero no son de tipo bacteriana, ¿no? Sino son vegetaciones por complejos autoinmunes. Esta es la endocarditis de Lehmann-Sachs, característica del lupus eritematoso, no tan frecuente como ya hablaba. Entre las manifestaciones pleuropulmonares, lo más importante son las pleuritis, ¿no? El derrame pleural, la serositis es una manifestación importantísima. El paciente con lupus te puede venir con derrame pleural, no muy significativo, pero puede venir con derrame pleural, ¿no? Además puede haber también neumonitis, puede haber afección de las arterias pulmonares, puede haber hipertensión pulmonar, pero menos del 5%, bien bajo. A nivel también bronquial también puede generar problemas. Y también a nivel de los hemidiafragmas, ¿no? A veces puede hacer infiltraciones a ese nivel y ocasionar problemas, ¿no? Con la respiración. La hemorragia alveolar es una entidad poco frecuente, ¿no? 1 o 2%, quizás no es tan clásica como vamos a ver en las vasculitis de Wegener, por ejemplo. Pero también es algo importante, ¿no? Es ocasionada por una capilaritis autoinmune. Recordemos que también atañe a los vasos sanguíneos a nivel capilar y por lo tanto puede causar hemorragias alveolares, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de un paciente con hemorragia alveolar? Bueno, ¿no? Es un paciente que puede presentar hemoptisis, ¿no? Obviamente expulsa la sangre por hemorragia, pero no siempre, ¿ya? Hay más o menos 40% de casos de hemorragia intraalveolar que el paciente no tiene hemoptisis de ningún tipo.
Es un paciente que asocia disnea. Obviamente el paciente empieza, ¿no?, a desaturar, a presentar aumento de la frecuencia respiratoria, taquimia, presenta una anemia aguda, importantísimo, ¿no? Si vemos emergencia una mujer, por ejemplo, 30 años, ¿no?, que viene con disnea, hemoptisis, anemia aguda, ¿no?, encontramos hemoglobina 4, hemoglobina 6, no vamos a pensar porque se trata de una neumonía, ¿no? Porque esa anemia, la explicación es una hemorragia intraalveolar, en verdad, ¿no? Y es una mujer joven que no tiene factores pues tan predisponentes como para hacer una neumonía, ¿verdad? Entonces podemos pensar en una hemorragia alveolar. Y la mortalidad es elevada, ¿ya? La mortalidad es elevada. Es importante, también aquí quiero hablar un poco de las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades de mucho cuidado, ¿ya? La polimyositis y dermatomyositis que hemos revisado, en verdad son enfermedades que pueden llegar a ser potencialmente mortales, ¿no? El lupus con mayor razón, ¿no? Y depende mucho de la presentación. Ya he mencionado que la mayoría de los lupus, ¿no?, se presentan como una enfermedad articular, ¿no?, con malestar general, pero también puede presentarse lupus con debut, por ejemplo, ¿no?, de manifestación pulmonar o renal, ¿no? Yo me acuerdo, siempre voy a recordar un caso de una señora, ¿no?, 35 años, en el hospital Loaiza. Debutó su lupus con edema, imagínense, en la sarca, ¿no? O sea, de frente se fue el compromiso renal. Debutó así y lamentablemente es un factor de mal pronóstico, ¿no?, el debut de renal, ¿no? No tenía mayormente artralgias al inicio. Y debo decir que lamentablemente la enfermedad se la llevó en 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Fue horrible, terriblemente horrible. Y la señora hizo hemorragia alveolar, ¿no? Fue a UCI y lamentablemente falleció. Entonces, estas enfermedades son de sumo cuidado, ¿no? Interesantes, pero son de sumo cuidado. Y muchas veces el debut, ¿no?, la manera, las manifestaciones clínicas son parámetros para, por decirlo así, estar pendientes, ¿no? Y tiene elevada mortalidad. Entonces es importante hacer el diagnóstico de lupus cuanto antes mejor, ¿no? Manifestaciones cardiovasculares, bueno, lo más frecuente, también pericarditis, ¿no? Puede haber también un derrame pericardio. Entonces mayormente recordemos eso a nivel pleural y, ¿no?, pulmonar y cardiológico, ¿no? Mayormente eso. Puede haber miocarditis en un 5%, puede haber también valvulopatías, afección de arterias coronarias, ¿no? Vamos a también mencionar aquí que el lupus es una enfermedad autoinmune, pero que también se relaciona bastante con episodios cardiovasculares, ¿ya? Es una enfermedad que tiende a hacer trombosis, que tiende a elevar los lípidos, ¿ya? Es algo por ahí quizás que antes no se hablaba mucho, pero actualmente está bien demostrado eso, ¿no? E incluso vamos a ver entre las causas de mortalidad, bastante cardiovascular tiene que ver acá en el lupus, entonces no hay que descuidarnos con eso. Esos pacientes hacen enfermedad aterosclerótica, ¿no?, como dice más adelante, ¿no?, aterosclerosis coronaria prematura y acelerada. Así que el manejo de lupus no solamente es corticoide, vamos a ver que el manejo es bastante integral. Esta es una imagen de una paciente con lupus, ¿no?, con un derrame pericárdico. Vemos acá el ensanchamiento del mediastino, ¿no?, característico. Derrame pleural también hemos hablado, ¿no? En este caso no se visualiza, pero puede haber también derrame pleural en pacientes con lupus, ¿no? Algo importantísimo también son las manifestaciones neuropsiquiátricas en el lupus, ¿no?, relacionadas bastante a lo que es actividad de lupus, ¿no? Actividad quiere decir que la enfermedad está progresando y que puede ir a un término potencialmente mortal. Si el paciente me hace manifestación neurológica, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y qué manifestaciones neurológicas? Bueno, lo más frecuente son trastornos cognitivos, ¿no?, a nivel de la memoria, sobre todo, de la conducta. Eso es lo más frecuente en lupus, pero también puede haber clásicamente meningitis también y convulsiones, ¿ya? Convulsiones por lupus, y también hay episodios de psicosis. Entonces vemos acá que el lupus en verdad es una enfermedad pues tan diversa, no te puede dar bastante sintomatología, ¿no? A nivel neurológico, psicosis, convulsiones, trastornos cognitivos. E incluso les voy a dar un dato también que no está aquí, pero importante, ¿no? El estado de catatonía, ¿no?, que el paciente se desconecta totalmente del medio, no tiene relación con el medio, está prácticamente aislado, mantiene una sola posición, no se mueve. Ese estado de catatonía es característico también del lupus. No, obviamente no vas a ver una paciente, vas a decir que tiene lupus, pero es algo característico. Tú ves por ahí un caso reumatológico que el paciente hace en algún momento catatonía, probable que el paciente tenga lupus, ¿ya? Importante, por ahí les puede servir ese dato. Hay un compromiso renal que yo estoy seguro que lo van a hablar seguro en nefrología mucho más ampliamente, ¿no? Pero también aquí el compromiso renal es importante. Ya hemos hablado de la generación de inmunocomplejos, y a nivel renal se puede dar este tipo de afectación. Entonces el paciente va a desarrollar un cuadro renal que puede llevar hasta la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Y en este caso vemos aquí que hay, según la biopsia renal, tipos de estadios, mejor dicho, de patología, ¿no?
El tipo 1 se relaciona con una patología mesangial mínima, ¿no? La de tipo 2 es una de tipo mesangial un poco más profusa. La de tipo 3 es una proliferativa focal. Llamamos esto cuando tiene menos de la mitad de glomérulos afectados, menor del 50% de glomérulos afectados. La de tipo 4 es una proliferativa difusa, ya que se ve en el mayor del 50% de glomérulos. La de tipo 5 es la de tipo membranosa, que ya te da un cuadro pues, ¿no? de síndrome nefrótico ya muy característico, ¿no? Porque el lupus te da un síndrome nefrótico. Puede empezar también con un síndrome, ¿no? Nefrítico inicialmente, pero posteriormente te puede dar nefrótico, ¿no? Y el de tipo 6 ya es un tipo esclerosante, ¿no? Que ya los glomérulos están esclerosados y este paciente tiene que ir obviamente a una terapia de reemplazo, ¿no? Lo que es la hemodiálisis. Este es un estadio terminal. Bueno, en este caso, por ahí mencionar, ¿no? Que en la nefropatía lúpica está bastante ya establecido el uso del micofenolato mofetilo. Habíamos hablado, ¿no? Del micofenolato mofetilo anteriormente. Esta terapia biológica relativamente nueva que ha sido justamente motivo de dos guías realizadas en el año 2012, ¿no? Esas guías fueron realizadas por el Colegio Americano de Reumatología, el American College of Rheumatology, que es el ACR, importante institución dedicada a todo lo que es enfermedades reumatológicas, y la EULAR, ¿no? Que es la Liga Europea contra el Reumatismo. También en el mismo año 2012, ambos sacaron guías con el manejo de justamente la nefropatía lúpica. Y en este caso mencionaban que la de tipo 1 y 2, para eso nos sirve la biopsia renal, porque esto solamente se puede hacer con biopsia renal. La de tipo 1 y 2, el tratamiento no va a ser el uso de inmunosupresores, ¿no? Tratamiento con corticoides, tratamiento de la enfermedad como un tratamiento de lupus. En la de tipo 3 y 4, en cambio, sí mencionaban el uso de terapia inmunosupresora. Y en este caso, el micofenolato mofetilo actualmente quizás es uno de los medicamentos de elección para el tratamiento de nefritis lúpica. El micofenolato mofetilo se da tanto en el estadio 3 y 4, y en caso pues que el paciente no pueda, o en todo caso la opción del que trata esa con ciclofosfamida, que también es clásicamente, siempre hemos usado nosotros ciclofosfamida, ¿no? En el MINSA también bastante, para justamente pulsos para tratamiento inmunosupresor de cuadros de nefropatía lúpica que está desbordando, como mi paciente que habíamos comentado, ¿no? Que tenía nasarca, falla renal. El uso de ciclofosfamida también está indicado, ¿no? Entonces ambos medicamentos más o menos han demostrado tener una, ¿no? utilidad más o menos eficacia similar. Por lo tanto, las guías ahora internacionalmente están aceptando el micofenolato mofetilo, ¿no? como terapia. En el tipo 5 todavía hay duda, ¿no? si usar el micofenolato, dependiendo si tiene también zonas de glomérulos con lesiones tipo 3 y 4, también se puede usar. En cambio, la de tipo 6, ya el tratamiento es hemodiálisis, ¿no? Ahí no hay nada que hacer en cuanto a tratamiento de terapia inmunosupresora. ¿Ya? Entonces, me parece importante que ustedes sepan. Yo estoy seguro que lo van a hablar más que todo en la parte de nefrología, pero es importantísimo la afección renal en el lupus, ¿ya? Vamos a ver incluso que es un criterio diagnóstico, vamos a ver más adelante. En este caso hay lesiones reversibles e irreversibles, ¿no? Obviamente si el paciente tiene semilunas fibrosadas, tiene esclerosis, atrofia tubular, este paciente ya tiene que ir a un tratamiento conservador, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Más que todo soporte y también posibilidad de hemodiálisis. Si el paciente tiene en cambio lesiones reversibles, semilunas epiteliales, necrosis fibrinoide, infiltrado inflamatorio intersticial, vasculitis necrotizante, este paciente debería ir a un tratamiento agresivo. Un tratamiento agresivo que, bueno, para convencionalmente tendríamos que hablar de la ciclofosfamida, ¿no? Pero ya hemos hablado que el micofenolato también tiene su utilidad. Obviamente falta bastantes estudios, ¿no? A posterior y largo plazo para ver si el micofenolato qué tan bueno es a muy largo plazo, ¿no? Hemos hablado entonces, muchachos, de las manifestaciones clínicas del lupus, ¿no? Hemos hablado me interesa que ustedes les haya empapado prácticamente, ¿no? De imágenes, de bastantes manifestaciones, más que todo para que ustedes recuerden, ¿no? Cómo son todas. Y si ustedes recuerdan esto, si ven las imágenes, ¿no? Van a recordar que los criterios diagnósticos no son más que manifestaciones clínicas, ¿no? Sino que agrupadas en entidades, ¿no? Hematológica, renal. Hemos visto que el lupus te da manifestaciones articulares, te da manifestaciones serosas, ¿no? Serositis a nivel pulmonar y a nivel cardiológico, te da manifestaciones dermatológicas, te da manifestaciones hematológicas, te da manifestaciones, como hemos visto últimamente, neurológicas, ¿no? Neuropsiquiátricas, manifestaciones renales.
Entonces vemos cómo cada órgano, prácticamente tendríamos que acordarnos de cada órgano para hacer, ¿no? Para recordarnos de cada criterio diagnóstico. Aparte de ello, entonces, de la parte clínica del paciente, tenemos que ver las pruebas de laboratorio, que también tienen una importancia enorme en el lupus eritematoso, como en general ya hemos visto en otra enfermedad reumatológica, ¿no? Aquí el ANA es quizás la estrella, por decirlo así, ¿no? Los anticuerpos antinucleares. Ya los anticuerpos antinucleares son presentes en 95 a 98%. 95 a 98%. Este ANA, por ejemplo, cuando el paciente tiene un ANA positivo, no quiere decir necesariamente que tiene lupus, ¿no? Podemos nosotros confirmarlo con otros autoanticuerpos, ¿no? En este caso hablamos del perfil ENA, ¿ya? El perfil ENA se refiere a unos anticuerpos dirigidos contra los antígenos nucleares extraíbles, ¿ya? Estos antígenos nucleares extraíbles se solicitan una vez que el ANA sale positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pedimos en el hospital ANA, sale positivo y el laboratorio automáticamente pues nos pide el perfil ENA, ¿no? El perfil ENA comprende los anticuerpos, autoanticuerpos que ya son más específicos, el anti-Ro, el anti-La, el anti-Smith, el anti-RNP. Vamos a mencionarlos cada uno, ver qué nos sirve cada uno, etcétera, ¿no? Y aparte del perfil ENA, los ANA también involucran al anti-DNA de doble cadena, que está presente en un 60-80%, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más frecuente que se presenta? Sensible, bueno, el ANA, ¿no? 95-98%. Dentro de estos, el anti-DNA, ¿ya? Más o menos así. El anti-Smith es muy específico, pero es poco sensible, ¿no? 15-30%, ¿no? Otra importancia es el nivel de complemento, ¿ya? El C3 y C4. Entonces, el lupus eritematoso es una enfermedad que clásicamente te baja complemento, genera hipocomplementemia. Los valores de complemento van de 13 a 40, el paciente tiene menos de eso, tiene menos de 13, menos de 8. Este estado se llama hipocomplementemia y se asocia al lupus eritematoso. Tampoco es específico, se puede ver en otras enfermedades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las manifestaciones renales es importante, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros de lo que son, en el capítulo de nefrología van a ver ustedes lo que son las glomerulopatías primarias, van a ver, ¿no? Lo que es glomerulosclerosis focal, glomerulonefritis membranosa. Entonces ahí van a ver que justamente se dividen por unas glomerulopatías que te bajan el complemento y otras que no te lo bajan, el complemento normal. Entre las que te bajan el complemento, ahí por ejemplo, además de las posinfecciosas, por ejemplo, se encuentra el lupus eritematoso. Entre las que no te bajan el complemento, por ejemplo, está la glomerulosclerosis focal. Entonces es una manera también de diferenciarles, ¿ya? Les va a servir. Y aparte también, pues, ¿no? Hay otros marcadores de actividad de lupus, ¿no? Por ejemplo, importante acá yo debo mencionar sobre todo el BCG y el PCR, ¿no? Que son marcadores de inflamación, ¿no? Se dice también por ahí que el BCG tiende a elevarse más y el PCR a veces no, en el lupus eritematoso específicamente, ¿no? Por ahí algo importantísimo, ¿no? Ya, vamos a hablar entonces ahora de los anticuerpos antinucleares. No están dirigidos contra proteínas del núcleo generalmente. Se correlaciona con la actividad de la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de actividad de enfermedad, hemos dicho que el lupus eritematoso es una enfermedad crónica, ¿no? Vamos a tratarlo hemos hablado de pulsos, ¿no? De metilprednisolona, hemos hablado también del micofenolato, de la ciclofosfamida. ¿Cuándo vamos a utilizar esa terapia inmunosupresora? Bueno, cuando la enfermedad está activa, ¿no? Y la actividad de la enfermedad viene con relación a las manifestaciones clínicas, entre ellas, por ejemplo, las de tipo renal y las de tipo neurológicas. Para esta actividad también se han creado muchas escalas que vamos por ahí a mencionar alguna de actividad de la enfermedad. Entonces, cuando el paciente presenta esta actividad de la enfermedad, ahí nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un tratamiento inmunosupresor o en todo caso con pulsos de corticoides a altas dosis. Si el paciente no tiene esta actividad, la enfermedad está, por decirlo así, controlada, vamos a continuar con el tratamiento estándar, ¿no? Para eso nos sirve. Entonces, el lupus es una enfermedad que puede estar silente, que puede estar bien controlada, pero de un momento a otro te puede hacer una recidiva, una actividad, un flare, ¿ya? Lo que se conoce en el idioma anglosajón, ¿no? Flare, ¿no? Que es F-L-A-R-E, ¿no? Flare. Entonces, ¿cuándo se habla de un flare? Cuando es una actividad, se dispara la enfermedad. Entonces ahí vamos a ver. ¿Cómo vamos a saber si la enfermedad se dispara? Aparte de las manifestaciones clínicas, vamos a ver la presencia de autoanticuerpos. Aquí esto es importantísimo que recuerden, ¿ya? El anticuerpo anti-DNA de doble cadena se relaciona con la afectación renal y neuropsiquiátrica, ¿ya? Sobre todo el anticuerpo anti-DNA, importantísimo, ¿no? ¿Qué anticuerpo te marca actividad renal? Anti-DNA, ¿ya? El anti-Smith también tiene un papel aquí. El anti-Ro y el anti-La, en cambio, se relacionan más que a otras manifestaciones del lupus. O sea, el anti-Ro, por ejemplo, el lupus cutáneo, ¿ya? El lupus cutáneo, o sea, un lupus que
más que todo se circunscribe la piel. Hay cuadros también, hay cuadros y cuadros de lupus, hay variaciones increíbles, ustedes no se pueden imaginar. También hay llamado síndrome seco también, que se relaciona al lupus, y el bloqueo cardíaco, ¿no? El lupus neonatal también se relaciona con anti-ROM. Este es un cuadrito que por ahí muy interesante, en el cual les describo lo que son todos los autoanticuerpos, la frecuencia que se presenta en el lupus y las manifestaciones generalmente a las cuales están asociadas, ¿no? Miren ustedes, por favor, el anti-DNA mencioné que es uno de los más frecuentes, el más frecuente presente en lupus, 50, 60%, hasta 80%, ¿ya? El anti-DNA va contra el antígeno de la doble cadena, de la hélice de doble cadena del DNA, y se asocia fundamentalmente a nefritis lúpica, aunque también puede asociarse al cuadro neuropsiquiátrico. Si les preguntaran cuál es el autoanticuerpo más específico de lupus, la respuesta es anti-Smith. Miren ustedes, el anti-Smith se presenta en un 10 a 25%, en una sensibilidad bastante baja, pero la especificidad es tan alta como un 90 hasta 98%. No quiere decir que si un paciente tiene un anticuerpo anti-Smith, es muy probable que el paciente tenga lupus y no sea otra enfermedad, ¿no? Obviamente esto primero haciendo el diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, no es una prueba de confirmación, pero yo estoy seguro que por ahí hay algunas preguntas, ¿no? Siempre a veces memoristas le dicen, ¿no?, el anti-Smith como para confirmar, ¿no? El anticuerpo anti-RO, hemos hablado que se relaciona a manifestaciones cutáneas, lupus cutáneo subagudo. Ya les he mostrado varias imágenes, ¿verdad? De lupus tumidus, ¿no? Lupus subcutáneo en lesiones semilunares, ¿no? Características de lupus cutáneo subagudo. Se relaciona con la fotosensibilidad también, ¿no? Por eso los pacientes con lupus van al sol, se ponen al sol y hacen manifestaciones, ¿no?, de su rash dérmico, ¿no? También el anti-RO se relaciona al lupus neonatal, ya que es un cuadro que da a los pacientes neonatos hijos de mujeres lúpicas, ¿no? Y también a la enfermedad inflamatoria, enfermedad intersticial pulmonar, ¿no? El anti-lambda también se relaciona, ¿no?, se puede relacionar, puede estar presente en lupus. Y también existen otros tipos de anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, el antirribosomal, ligados al lupus psiquiátrico, ¿no? También es importante hablar del anti-RNP, que se relaciona bastante a lo que es miositis y fenómeno de Raynaud, el fenómeno que ya hemos hablado, ¿no?, de cambio de coloración de las extremidades con las sensaciones frías. El anticuerpo antihistona es un anticuerpo, como vemos acá, frecuente 50-70%, pero que es un autoanticuerpo muy específico de lupus inducido por fármacos, ¿ya? El lupus inducido por fármacos está relacionado con el anticuerpo antihistona, ¿no? Y el anticuerpo se relaciona a cuadros de hipertensión pulmonar muy raros y pericarditis, ¿ya? Entonces, este cuadro es muy importante, tienen que saberlo. De hecho, que por ahí les puede venir alguna preguntita, ¿ya? Repasando frecuente, el anti-DNA, el más específico, el anti-Smith, el presente en lupus neonatales y cutáneo, el anti-RO, el presente en actividad nefrítica, el anti-DNA, ya hemos hablado, y el presente en el lupus debido a fármacos, el antihistona. Entonces, el Colegio Americano de Reumatología ha creado unos criterios de diagnóstico de lupus. Nuestros criterios en verdad son diagnósticos, nosotros los damos como diagnósticos, pero en verdad su utilidad más que todos han sido formulados para generar clasificaciones de enfermedad. Quiere decir que decimos, ¿no?, que si el paciente cumple con una serie de estos criterios, tiene más probabilidad de tener la enfermedad. Entonces, en estudios que se hacen poblacionales para detectar lupus en grandes poblaciones, reuniendo estos criterios, el paciente es clasificado como un paciente de lupus, ¿no? Pero en verdad, hablando estrictamente, no son criterios diagnósticos, ¿no? Bueno, acá hay una mnemotecnia que les puede ayudar a recordar, ¿no?, los criterios diagnósticos de lupus. Es un safari, dice la mnemotecnia, es un safari. E correspondiente al eritema malar en mariposa, S de serositis, U de úlceras orales, N manifestaciones neurológicas, psicosis, convulsiones, S de sangre, ¿no?, manifestaciones hematológicas, leucopenia, linfopenia, anemia, esas son las tres manifestaciones. A de artritis, que es una artritis poliarticular no erosiva, que puede ser migratoria, deformante, en un 20% de casos. F de fotosensibilidad, ¿no?, la exposición al sol ya hemos hablado, ¿no? A de presencia de anticuerpos antinucleares ANA positivo. R de compromiso renal, que puede ser manifestado como una proteinuria, más de 500 miligramos de proteínas en una orina de 24 horas, o un sedimento telescopado, ¿no?, en el examen de orina.
y de inmunológico con la presencia de autoanticuerpos. Entre ellos hemos hablado de los específicos anti-DNA doble cadena y el anti-SMIC. ¿Ya? Entonces estos son los criterios, ¿no?, a los cuales le faltaría el criterio de lupus discoide, ¿no? Esos criterios, chicos, de clasificación de lupus eritematoso son criterios que ustedes tienen que saber, ¿ya? Entonces ya hemos hablado de la mnemotecnia, es un safari que les puede ayudar. Yo prefiero recordármelo por afectación de sistema. Ya les he dicho, ¿no? Para recordarse el lupus tienen que acordarse de todo el cuerpo, nada más, ¿no? Todo el cuerpo, porque el lupus afecta a todo el cuerpo. Entonces, yo me acuerdo de todo el cuerpo y más o menos me salen los criterios, ¿no? Son 11 criterios, de los cuales para incluirlos en el lupus eritematoso el paciente debe tener 4, ¿ya? 4 de 11 criterios. Entre esos criterios entonces vamos a describirlos, ¿no? Son 11 criterios. El primero es el rash malar, ¿no? Es un eritema fijo que muchas veces está presente, como mencioné, en distribución de alas de mariposa, ¿no? Eritematoso y que respeta el surco nasogeniano, ¿ya? Ese es el rash malar, característico del lupus. El otro criterio es el rash discoide, ¿no? Es lo que hemos visto en las imágenes, recordarán, ¿verdad? Son parches queratóxicos, ¿no? Con hiperqueratóxicos duros, ¿no? Que se presentan, puede ser también en el cabello, como he mencionado, ¿no? Que son generalmente cicatrizantes atróficos, ¿no? El rash discoide, el lupus discoide. La fotosensibilidad, ¿no? Que es una característica de aparición del rash como resultado de una exposición a la luz del sol, ¿ya? El paciente dice, a la luz del sol me aparece el rash, le incrementa. Por eso, una de las medidas terapéuticas es en el paciente justamente evitarle el sol, ¿no? El uso de gorros, el uso de sombrillas, ¿no? Las úlceras orales son otro criterio diagnóstico. Úlceras orales. Estas úlceras orales pueden ser en la boca, orales, o nasofaringeas, ¿ya? Y usualmente son no dolorosas. No dolorosas. Y estas tienen que ser observadas por un médico. Otro criterio diagnóstico son las artritis. Son artritis no erosivas. Ya hemos mencionado la importancia de la diferencia con la artritis reumatoide que tiene que atañer a 2 o más articulaciones periféricas. Ya hemos hablado, ¿no? Fundamentalmente las pequeñas de las manos, ¿no? Y que pueden acompañarse con dolorabilidad, aumento, ¿no?, de volumen y también con un derrame articular. Otra manifestación son las serositis, ¿ya? La sexta manifestación son las serositis. Ya hemos hablado de la pleuritis, derrame pleural, que puede ser, ¿no?, también ubicado simplemente con la auscultación, ¿no?, de escasos crépitos, ¿no?, en las bases pulmonares al examen físico, o evidencia de una efusión pleural, pues, ¿no?, con la radiografía de tórax, ¿verdad? La pericarditis también, ¿no?, documentada por un patrón en el electrocardiograma o en todo caso también con un derrame pericárdico en la placa de tórax, ¿ya? Entonces, serositis. El séptimo criterio es la falla renal, o sea, la afectación renal, ¿no?, que puede ser visto como una proteinuria. Hemos hablado 500 miligramos por día, o en todo caso puede ser también el hallazgo de una proteinuria en cruces, ¿no?, ¿verdad?, de 2-3 cruces en la tira reactiva de la orina, o en todo caso la presencia de cilindros celulares, ¿no? En este caso pueden ser cilindros hemáticos, granulares o tubulares, ¿no? Entonces estos cilindros, si nosotros encontramos en el examen de orina cilindros hemáticos, cilindros granulares, también es una alteración renal que puede ser ocasionada por el lupus eritematoso. El octavo punto es la enfermedad neurológica. Ya hemos hablado de los síndromes neurológicos, ¿verdad? Convulsiones, meningitis, trastornos cognitivos y también psicosis, y hasta puede haber catatonía por lupus, ¿ya? Entonces fundamentalmente eso. La enfermedad hematológica, en este caso miren ustedes, estos criterios lo dividen, ¿no? Puede el paciente presentar anemia hemolítica. Hemos una anemia de tipo hemolítica, no es anemia megaloblástica, no es anemia ferropénica, es una anemia normocítica. El criterio diagnóstico es anemia hemolítica con incremento de los reticulocitos, ¿no?, por supuesto. La leucopenia como leucocitos menos de 4000 en 2 o más oportunidades. Linfopenia menos de 1500 linfocitos en 2 o más oportunidades. Y la plaquetopenia o trombocitopenia menos de 100.000 en ausencia de drogas que puedan causarla, ¿no? El décimo criterio es el trastorno inmunológico, ¿no?, que puede verse con los títulos positivos para anticuerpos anti-DNA doble cadena, anti-SMIC, que hemos hablado altamente específico, o hallazgos positivos de anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Cuáles son estos?
puede ser la presencia del marcador para treponema pallidum, el RPR por ejemplo, ¿no? Test de serología positiva para sífilis, también el BDRL considerado. Y el anticuerpo, el ANA, el antinuclear, el simplemente hecho de tener un ANA positivo con un título más o menos alto, ¿no? Generalmente se dice de más de 1 en 160, en 320, es más ideal para decir que puede ser por lupus. También es un criterio inmune entre esos criterios de clasificación. Entonces, hemos revisado los 11 criterios, muchachos. Esta quizás es la parte más importante de la exposición, en la cual ustedes tienen que recordar los 11 criterios para que cuando les pregunten sobre lupus le van a decir, ¿no? Por ahí van a meterles la artritis, por ahí el compromiso renal, compromiso neurológico. Entonces ya sabemos que se trata de una enfermedad por lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Bueno, este cuadro de aquí yo lo he puesto porque para que sepan ustedes, ¿no? Lo que es cambiante la reumatología, ¿no? Y la inmunología. Mencioné que en el año 2012 se habían hecho dos guías, ¿no? sobre la nefritis lúpica. Bueno, pues también el grupo de clínicos contra el lupus eritematoso, que es el SLICC, hizo un nuevo grupo de criterios diagnósticos, ¿no? De clasificación, mejor dicho, de lupus eritematoso, ¿ya? Entonces, de esos 11 criterios, ellos los han llevado hasta 17, ¿ya? Y estos criterios, como ven aquí, contemplan criterios clínicos y criterios laboratoriales. A ver, en cuanto a esto, ¿no? ¿Son criterios nuevos? Bueno, no pueden ser llamados tal vez criterios nuevos porque el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea no los han reconocido como criterios diagnósticos. O sea, ninguno de ellos ha sido publicado en una revista, ¿no? del Colegio Americano, pero no ha sido avalado. O sea, como decir que este es el del ACR. Es hecho por un grupo, el SLICC, que es un grupo conocido, ¿ya? Que no solamente pues trabaja en criterios diagnósticos, sino también en tratamiento, ¿no? Incluso también tienen su propia escala de severidad de lupus, ¿ya? Pero ellos han creado estos criterios que dicen ellos ser más sensibles y específicos, ¿no? La sensibilidad, por ejemplo, que tienen los criterios del ACR, que no son validados tampoco, es otro déficit que tiene, más o menos es del 85 hasta el 90%, ¿no? En verdad, 85%. Esos criterios, según el análisis que han realizado estos autores, dicen que tienen una sensibilidad más o menos 92 hasta 95%. Quiere decir que captan más pacientes, ¿no? Pero en el análisis estadístico inicial, la especificidad era relativamente baja, era 85%, comparado a los anteriores que tienen una especificidad del 92%, ¿no? Entonces, probablemente si utilizamos estos criterios, vamos a tener más pacientes con lupus, pero una menor especificidad. Y por ahí la ACR se ha pronunciado diciendo que en todo caso es una alternativa muy importante, ¿no? Muy interesante, y que por ahí se debería reservar en pacientes que no cumplen criterios diagnósticos del ACR del 97, pero que tenemos la alta sospecha de que tengan, ¿no? Obviamente los criterios, como mencioné, son guías, ¿no? Son criterios de clasificación, ¿no? Si el paciente no cumple criterios, no quiere decir que el paciente no tenga lupus, ¿no? Eso es algo obvio. Además, también otra cosa que no les había dicho es que los criterios pueden cumplirse en el tiempo. Quiere decir que el paciente, por ejemplo, no vamos a esperar que tenga toda la vez, ¿no? Que tenga afectación renal, hematológica y dérmica. No puede ser que ha presentado úlceras orales, por ejemplo, que actualmente ya no las tiene, o compromiso articular que ya no lo tiene y así. Entonces, los criterios son hechos para sumarlos en el tiempo y con eso se puede hacer el diagnóstico de lupus eritematoso, ¿no? Se puede englobar al paciente en lupus eritematoso, ¿ya? Bueno, entonces esta nueva configuración habla de criterios clínicos y criterios laboratoriales. En los criterios clínicos, miren ustedes, interesante, ¿no? Se divide la parte dermatológica, ¿no? Entre manifestaciones agudas, crónicas. En las agudas hemos hablado, si han prestado atención anteriormente, en el rash malar, ¿no? El rash malar, el rash de fotosensibilidad, está correspondiente a los criterios de lupus cutáneo agudo, ¿no? Además también de eso puede haber necrolisis epidermidética tóxica, lupus buloso, ¿no? Con generación de bulas a nivel dérmico, o también presencia de alteraciones subcutáneas, ¿no? En este caso de las lesiones que hemos hablado, ¿no? Psoriasiformes, anulares, que ya les he presentado. Esas de aquí entonces son lesiones de tipo agudas consideradas, ¿no? Entonces, el criterio número 1. El criterio número 2 son lesiones lúpicas cutáneas crónicas, entre las cuales encontramos el lupus hipertrófico llamado verrucoso. El lupus también te puede dar verruga, ¿no? A nivel dérmico, ¿no? Con lesiones hipertróficas. La paniculitis por lupus también, ¿no? Inflamación del tejido
graso. El rash discoide que hemos hablado, el lupus discoide, ¿no? Característico y prequeratóxico, es una manifestación crónica. El lupus mucosal también, ¿no? Con edema del labio también. Recordemos que el lupus se llama así precisamente por la apariencia aparentemente, ¿no? Del lobo, ¿no? Edema labial. Y así, entonces estas manifestaciones, lupus, ¿no? Con sobreposición de líquen plano con lupus discoide, son manifestaciones crónicas. Entonces es otro criterio diagnóstico, ¿no? Segundo. El tercer criterio son las úlceras orales, ¿no? Vemos que muchos criterios se preservan. Úlceras orales, paladar o pueden ser nasales, ¿no? Generalmente son no dolorosas y tendríamos que descartar, obviamente, otras enfermedades, ¿no? Como la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad clásicamente con úlceras, vasculitis, ¿no? De ese tipo, artritis reactiva, etc., ¿no? Obviamente descartando, ¿no? Otro criterio, este sí es un criterio nuevo, pues es la alopecia, ¿no? La caída del cabello, miren ustedes, que en el lupus es de tipo no cicatrizal. ¿Ya? Otra diferencia importantísima que también por ahí les pudieran preguntar. La alopecia es de tipo no cicatricial, no debería dejar cicatriz, por tanto el pelo debería recomponerse, es lo que se espera. El quinto criterio es ya recordado, ¿no? La sinovitis, lo que es el compromiso de dos o más articulaciones, ¿no? Caracterizados por ¿no? Aumento de volumen, efusión y dolorabilidad también. Y este de aquí puede atañer a la parte pericárdica o la parte pulmonar, así que ahí no hay mayor variación, ¿ya? En la parte renal también hay afectación renal, otro criterio, el séptimo criterio que también ya hemos hablado, ¿no? Hay una proteinuria, que podemos verla como proteína más de 500 miligramos en 24 horas, o la presencia, ¿no? de cilindros hemáticos. El octavo criterio son las manifestaciones neurológicas. Entre ellas reconocemos la psicosis, las convulsiones, la mononeuritis múltiple en ausencia de vasculitis. Y hay otras vasculitis como la PAN, por ejemplo, la poliarteritis nodosa, que te puede dar mononeuritis múltiple, ¿no? La mielitis también. La neuropatía craneal o periférica también es una manifestación de lupus eritematoso en ausencia de vasculitis que expliquen esto, ¿no? El estado confusional agudo también en ausencia de causas metabólicas infecciosas también es una manifestación neurológica. El noveno punto es la anemia hemolítica. Miren ustedes, aquí en esta nueva clasificación de criterios han dividido la parte hematológica en tres, ¿no? Antes era una, ahora son tres. Anemia hemolítica como una sola, leucopenia con linfopenia, o sea, leucopenia de menos de 4.000 o linfopenia menos de 1.000 y trombocitopenia, ¿no? Menos de 100.000. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, anemia hemolítica y tiene leucopenia, ya son dos criterios. Si tiene además de trombocitopenia, tiene tres criterios. Esta es la diferencia importante, entonces. Son 11 criterios clínicos y los criterios laboratoriales inmunológicos son 6, ¿no? Lo cual le da un total de 17. El criterio inmunológico está la presencia de ANA por encima del valor normal del laboratorio, ¿ya? Presencia de ANA. El criterio número 2 es la presencia de anticuerpo anti-DNA de doble cadena, generalmente más de 2 veces el valor normal. El tercer criterio es el anti-SMIC. Vemos acá también se han dividido, ¿verdad? Los anticuerpos, ¿no? El cuarto criterio están los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Característicos del síndrome antifosfolipídico. La anticardiolipina, la antibeta-2-glicoproteína, por ejemplo, y los resultados falsos para RPR, ¿no? De la sífilis. Y el quinto está establecido por el nivel de hipocomplementemia, ¿no? Bajo C3, bajo C4. Hipocomplementemia. Y el sexto es un CUMS directo positivo en ausencia de anemia hemolítica. Si el paciente tiene anemia hemolítica, ya no se cuenta este criterio, ¿no? Si el paciente no tiene anemia hemolítica y tiene CUMS directo positivo, sí se lo cuenta, ¿no? Entonces, estos criterios, como mencioné, son 17. Y el diagnóstico también se hace con 4 criterios. Pero en este caso, para englobar al paciente que tiene lupus, debe tener un criterio de cada uno. Debe tener por lo menos un criterio clínico y por lo menos un criterio inmunológico. Esto de aquí, por lo tanto, nos ayuda bastante, ¿no? Porque por ahí se van eliminando algunos casos de lupus que no tienen manifestación inmunológica, ¿no? O sea, la manifestación inmunológica aquí vemos que se han dividido en 6, ¿no? Y la parte de las manifestaciones clínicas también se han dividido, la parte hematológica sobre todo, ¿no? En 3 diferentes. Entonces, el paciente en estos criterios nuevos, es considerado en el grupo de lupus si presenta 4 criterios, por lo menos un clínico y un inmunológico. O, en todo caso, si el paciente tiene una biopsia renal compatible con lupus, la que ya hemos hablado de los estadios, ¿verdad?
la nefritis lúpica proliferativa, ¿no? O los estadios 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de ellos, la esclerosante, la membranosa, más un ANA positivo. Entonces ahí está la importancia, ¿no? de la parte renal. Según esos criterios, el paciente, si tiene una biopsia renal compatible con lupus y un ANA positivo, ya con eso basta para que el paciente esté englobado en el lupus eritematoso, ¿ya? Entonces, obviamente yo les recomiendo, ¿no?, tener esta clasificación de los 11 características, 11 criterios clínicos de lupus, recordando que debe cumplir 4 de ellos como principal eje para el diagnóstico, ¿no? Para que ustedes repasen. Probablemente las preguntas vengan de acá, ¿no? Estas preguntas son. Las otras que le he mencionado son criterios nuevos, bonitos, que me gustaría que lo sepan como conocimiento, pero probablemente no les pregunten con ese tenor, ¿no? Son del año 2012, no han sido aprobados por el Colegio Americano como uso global, por lo menos hasta la fecha, pero es importante que ustedes lo sepan. Otro aspecto importante que quiero hablarles es la actividad, ¿no? Les he hablado ampliamente de que la actividad es algo importante porque según ello vamos a ver la terapia que le vamos a dar, ¿no? Si le vamos a dar una terapia agresiva, le vamos a dar una terapia de soporte, de mantenimiento. Para esto de aquí, muchachos, existen varias escalas de actividad. Son como si fueran unos test, ¿no?, que nosotros tenemos que llenar, entre los cuales está más o menos una puntuación dependiendo de la afección que el paciente tiene, ¿no? Entonces miren ustedes, por ejemplo, la convulsión. No les voy a leer todo porque en verdad es bastante tedioso, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, a nivel neurológico, si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, ¿no?, como puede saber convulsión, psicosis, síndrome cerebral, eso ya nos indica que el paciente tiene actividad. Entonces, en este paciente hay que darle fuerte, ¿no? Por así, darle con todo al paciente, ¿ya? Para que su enfermedad no avance más. Alteraciones visuales, nervios craneales, ACV por lupus, ¿no? Hay otras manifestaciones que también tienen puntaje, pero son menores, ¿no? La miositis, la presencia de cilindros también, ¿no? 4, le dan una puntuación de 4, miren. Cilindros a nivel renal, ya he hablado que la manifestación renal también es una manifestación de temer, ¿verdad? Hematuria, proteinuria, piuria, ¿no? Y posteriormente ya están otras manifestaciones que ya van un puntaje mucho menor, ¿no? Dermatológicas, caída de cabello, ¿no?, pleuresía, pericarditis, trombocitopenia. Las hematológicas ya son manifestaciones menos severas, por decirlo así, ¿no? Además de la SLEDAI, que es creada pues, ¿no?, en Toronto, Canadá, hay muchas otras escalas, ¿no? Por ejemplo, existe la escala de Villac, que es creada por Inglaterra, las Islas Británicas, ¿no?, por su Villac. La escala del SLICC, que es el grupo que ya les he mencionado que ha hecho los nuevos criterios, también tiene su propia escala. La más empleada probablemente en todos los hospitales es la SLEDAI, ¿no? Y esto nos indica, pues, ¿no?, si hacemos la SLEDAI por primera vez y el paciente tiene un puntaje al sumar todo esto, de 0 a 2, inactividad de la enfermedad. Tiene de 2 a 4, intermedio, leve. De 4 a 8, moderado. Y si tiene de 8 más, el paciente está en un lupus severo. Por lo tanto, tiene que ser internado y tratado inmediatamente. También no solamente es bueno verlo a nivel único, ¿no?, de que viene el paciente y le hacemos. También a nivel de consultorio, con el seguimiento, el paciente, vamos a ver si el paciente varía, ¿no? Si el paciente varía menos de 2 o 0, es una enfermedad que tiene inactividad o está en remisión, ¿no? Y así. Si el paciente tiene incremento en más de 12 puntos, es una actividad severa, ¿no? Si tiene más de 8, por ejemplo, actividad mínima moderada, ¿no? Entonces, en base a esto, más o menos podemos tener una conducta, ¿no? Si el paciente tiene una inactividad, mínimo, no se hace ningún tratamiento. Si el paciente tiene una actividad mínima leve, bueno, podemos hacer el dosis de mantenimiento con prednisona de 10 miligramos, ¿no? O asociar con antimaláricos, ¿no? Si el paciente tiene lesiones, no tiene actividad mínima moderada, entonces podemos aumentar la dosis de prednisolona al doble de lo que está usando. Y si el paciente tiene una actividad severa, el paciente ya debería usar dosis mayores y ser hospitalizado en todo caso, ¿no? Y aumentar los citotóxicos. Entonces, el tratamiento del lupus eritematoso es dictado por la severidad y el compromiso de órgano blanco, ¿no? Los objetivos van a ser controlar la actividad de la enfermedad sin toxicidad. Por eso es importante tratar de manejarnos los corticoides. Una vez que el paciente remite, tratar de bajar lo más que se pueda, porque sabemos que tiene muchos efectos adversos. Prevenir el daño de órgano blanco, una de las cosas más importantes, ¿no? Vamos a dar el tratamiento ¿para qué? Para que el paciente no haga daño de órganos importantes, sea renales, sea órganos del sistema nervioso central.
reducir la incidencia de enfermedad renal crónica terminal, ya hemos mencionado que es un factor importante de mortalidad también, ¿no? Y también es importante recordar que la causa importante de mortalidad es cardiovascular. Miren, en este aspecto, cuando les preguntan causa más importante de mortalidad, lo que se conoce mayormente clásicamente son infecciones, ¿ya? Causa más importante de mortalidad en lupus, infecciones y manifestaciones renales, una enfermedad renal crónica. Actualmente esto está cambiando, hay algunos estudios que están postulando que ya se está viendo que la enfermedad, o sea, la alteración más importante de mortalidad es cardiovascular. El lupus tiene que ver bastante con enfermedad aterosclerótica. Pero probablemente, si les preguntan, yo marcaría, si fuera ustedes, infecciones, porque es lo que tradicionalmente se ha recordado y no creo que haya al momento cambio en eso, ¿no? Yo les recomiendo particularmente eso. Bueno, vamos a hablar un poco tratamiento grandes rasgos, porque no es el objetivo de eso también que sean expertos en tratamiento. El tratamiento con corticoides se ha visto que dosis mayores de 6 está ligada a mayor mortalidad, entonces hay que tratar siempre de, luego remitir a la enfermedad, tratar de bajar al máximo nivel de los corticoides, ¿no? También es importante decir que los corticoides son altamente efectivos y también alivian al paciente, ¿no? O sea, el paciente tiene, por ejemplo, dolor, ¿no?, articular, con los corticoides rápidamente le alivia, ¿no? A diferencia de los biológicos. Por eso los pacientes muchas veces se apegan, ¿no? Y a veces mucho usan corticoides, o sea, ya se hacen dependientes de corticoides, ¿no? Debería reservarse el tratamiento para pacientes con daños de órgano blanco, importantísimo, ¿no? Afectación renal, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, no tiene condiciones sin afección de órgano blanco, el paciente tiene afección musculoesquelética, constitucional cutánea, el paciente puede tener dosis bajas de 5 a 15 miligramos y posteriormente retirar tal vez, ¿no? En cambio, si el paciente tiene afección de órgano blanco, anemia hemolítica, compromiso renal hepático, el paciente sí puede hasta tener que usar dosis altísimas de 1 miligramo por kilogramo por día. También es necesario el uso de hipolipemiantes en algunos casos, ya es importante. Los pacientes con lupus tienen 2,66 veces el riesgo de eventos cardiovasculares que un paciente de otra normal, ¿no?, que no tenga lupus. Entonces, es considerado, sí, usar atorvastatina, ¿no?, simvastatina, si el paciente no logra, pues, llegar a niveles óptimos de colesterol, de triglicéridos, ¿no?, con dieta, ¿no? Si el paciente a pesar de eso no llega, se puede agregar, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos son útiles para aliviar síntomas fundamentalmente musculoesqueléticos y artritis, ¿no?, fiebre, cefaleas, etc., ¿no? El más usado y seguro hasta el momento es el naproxeno. También podemos usar los nevos, ¿no?, Celecoxib, por ejemplo, ¿no? El uso de antimaláricos, a raíz de estudios del grupo canadiense sobre el lupus, que ha demostrado en verdad que los antimaláricos tienen bastante utilidad, sobre todo porque son útiles en síntomas cutáneos que ya he hablado ampliamente y musculoesqueléticos. También se ha visto que a largo plazo reduce mortalidad, ¿no? Entonces, por ahí les pueden preguntar, ¿no?, el uso de antimaláricos, ¿cuál es la utilidad? Bueno, los antimaláricos sirven para síntomas cutáneos, reducen mortalidad de lupus, reducen riesgo de trombosis, disminuyen la frecuencia de la activación de los flares de la enfermedad. Entonces, son medicamentos que se dice que se puede usar siempre, ¿no?, que hay que tratar de usarlos. Tienen beneficio importante. En caso de la cloroquina, sobre todo, tenemos que tener cuidado, sí, con la retinopatía. En 0,1% de pacientes con hidroxicloroquina a los 10 años pueden presentar, y con la cloroquina con mayor razón aún, ¿no?, un efecto adverso importante, la retinopatía, ¿no? Si el paciente tiene manifestaciones leves, hay corticoides, a lo mucho. Si tiene cutánea, fotoprotección, corticoides tópicos, el uso de hidroxicloroquina ya les he hablado también, que viene en presentación tópica. Graves, afectaciones del sistema nervioso central, renal, ya hemos hablado, neumonitis, miocarditis, tenemos que utilizar corticoides a dosis altas, o inmunosupresores, micofenolato en la parte renal, que ya hemos hablado, ¿no? Ya para terminar, chicos, en cuanto a la revisión del tema, ¿no?, el lupus inducido por fármacos es una entidad llamada lupus light también, ¿no?, que se asocia fundamentalmente a estos fármacos, ¿ya? Los definidos, la procainamida, que es un antiarrítmico del grupo 1 ya conocido por ustedes, seguro que no tiene tanto uso, pero relacionado, la hidralazina, y también la aminociclina, ya un antibiótico. Estos dos quizás son los más frecuentes, ¿ya? La procainamida y la aminociclina, ¿ya?, son frecuentes causas de lupus eritematoso farmacológico, ¿ya? En este tipo de lupus ya hemos hablado que el anticuerpo antihistona es el anticuerpo que se presenta más frecuente y también específico, ¿no? Anticuerpo antihistona. Una característica de este es que no está relacionado al HLA, al antígeno leucocitario humano DR3, sino al HLA DR tipo 4, ¿ya? Este de aquí es relacionado al DR4.
No hay predominio sexual, otra cosa importante, no es como en el lupus, ¿no? Sistémico, que es de 9 a 1 la relación de mujeres con hombres, aquí no hay mayor relación. Y también hay otros fármacos que están relacionados, ¿no? Aunque no tan fuertemente, ¿no? Por ejemplo, algunas estatinas, la fenitoína. Y también para nuestro caso recordar que la isoniazida, también pueden preguntarlas, ¿no? ¿Qué fármaco antituberculoso está relacionado a lupus like? La isoniazida. ¿Ya? La isoniazida. El tratamiento obviamente es retirar los fármacos y también se le puede dar una terapia inmunosupresora con corticoides, pero obviamente el pronóstico es mucho mejor que en el lupus, ¿no? Autoinmune. El síndrome antifosfolipídico es una entidad que acompaña al lupus relativamente frecuentemente y la clínica es mayormente con trombosis venosa profunda. Son mujeres que hacen trombosis venosa profunda, pueden hacer tromboembolismo pulmonar, una trombosis a nivel de la arteria pulmonar, o una trombosis arterial también, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de estos pacientes se necesita un criterio clínico y un criterio analítico, ¿no? El criterio clínico puede ser trombosis, que ya hemos visto que puede ser venosa profunda, ¿no? En miembros inferiores, que podemos demostrarlo con la clínica, ¿no? Vemos que los miembros inferiores están aumentados en volumen, están edematosos, ¿no? Coloración violácea. Y en el ecodoppler también pues hay una trombosis venosa evidente, ¿no? Puede haber un TEP, una trombosis ¿no? pulmonar, tromboembolismo pulmonar, que lo revisamos seguro en neumología, en cardiología. Y otro criterio clínico son los abortos previos, ¿no? Mujeres que hacen abortos preferentemente entre el segundo y tercer trimestre, ¿ya? Si son abortos en el primer trimestre puede ser, no digo que no sea, pero más característico que sea del segundo y tercer trimestre. Entonces, mujer que tiene abortos constantes también es un criterio clínico que la paciente puede tener una causa de síndrome antifosfolipídico. Y los criterios analíticos son los laboratoriales, ¿no? En el cual vamos a encontrar anticuerpos relacionados al fosfolipídico, al SAF, ¿no? Al SAF. La anticardiolipina positiva o el anticoagulante lúpico también son criterios. Entonces, si el paciente tiene un criterio clínico y un criterio analítico, el paciente tiene síndrome antifosfolipídico. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Bueno, el tratamiento es similar porque el síndrome antifosfolipídico acompaña al lupus, pero en cuanto a la manifestación de trombosis se le puede dar obviamente anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, varfarina se le puede dar, anticoagulante enoxaparina, para llevar a un INR de 2 a 3. ¿No? El INR es un tipo de medición de nivel de coagulación en el cual de 2 a 3 es más o menos seguro para evitar la trombosis, ¿ya? La anticoagulación. Bueno, entonces ya hemos revisado, me parece, de manera importante el tema. Ya he mencionado que lo más importante que me parece que ustedes tienen que saber es los criterios diagnósticos, ¿no? Las manifestaciones clínicas, y dentro de ellas pues está todo, ¿no? Las manifestaciones renales, manifestaciones cardíacas, hematológicas, también importante los autoanticuerpos, ¿no? Saber para cada uno más o menos en qué entidad se manifiesta. El tratamiento también de una manera, pero más que todo esa parte, ¿no? La parte diagnóstica. Vamos a resolver entonces, acá hay una batería de preguntas que vamos a tratar de resolverlas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los anticuerpos antinucleares, ¿no? Ana es correcta. Los pacientes con lupus inducido por fármacos suelen tener antihistonas y anti-DNA doble cadena positivo. Bueno, es parcialmente correcta, pero el anti-DNA doble cadena no está presente de manera significativa en pacientes con fármaco, ¿no? Lupus like, entonces no es esta de aquí, ¿no? Anticuerpo anti-DNA de cadena única, son específicos de lupus. Bueno, debes de doble cadena, ¿verdad? También esa respuesta se va. El título de anticuerpos anti-DNA doble cadena puede guardar correlación con la actividad de glomerulonefritis. Sí, esa probablemente es verdad. Anti-DNA actividad, por favor, chicos. Esta pregunta, de hecho, les pueden ir de 1000 maneras. Anti-DNA relacionada con actividad de enfermedad y compromiso renal. La positividad de anticuerpos anti-Smith orienta hacia el diagnóstico de lupus inducido por fármacos. Otro anticuerpo que no se ve en lupus por fármacos, el anti-Smith. La positividad de los anticuerpos anticentrómetro prácticamente descarta el diagnóstico de esclerosis sistémica. Falso, ¿no? Falso. La respuesta en este caso es la 3. Ya. En el lupus cutáneo subagudo es característica de la presencia de anticuerpos. Una pregunta, ¿no? De memoria. Anti-RO, ¿no? Ya hemos visto el anti-HO, que es más que todo en dermatomiositis, ¿verdad? La antistona es más que todo en lupus relacionado a fármacos, ¿no? Y el anti-Smith en el caso de lupus está relacionado a una alta especificidad. ¿Cuál de los siguientes confirma el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? Miren ustedes esta pregunta, ¿no? O sea,
confirma, como si hubiera una prueba que confirmaría, lo cual es falso, ¿no? Anticuerpos antinucleares positivos, bueno, es una respuesta interesante, ¿no? El ANA es importantísimo, ¿no? Pero confirmar, vamos a ver. Una biopsia renal demostrando una glomerulonefritis proliferativa, puede ser. Unos niveles bajos de complemento sérico y astosis oral, también está presente en el lupus. La presencia de artritis no deformante, fotosensibilidad, leucopenia y pleuritis, también, alopecia reciente también. Entonces esta es una pregunta, obviamente, ¿no? Para no decir cuáles son los criterios, porque acá todos son, ¿no? Pero ¿cuáles confirma? Bueno, si nos enmarcamos a que en los criterios diagnósticos tenemos que cumplir 4 de 11, a que ninguno cumpliría, ¿no? Entonces vamos a hacerlo razonante, ¿no? Alopecia es un criterio importante actualmente, no anteriormente, entonces yo la descartaría, ¿no? La descartaría. Hipocomplementemia y aftosis, bien vago, ¿no? Hipocomplementemia te puede dar otras cosas, y aftosis ni siquiera dice si es indolora, ¿no? Si es indolora, entonces me parece que es muy inespecífico tampoco, ¿no? Presencia de artritis no deformante, perfecto. Fotosensibilidad, leucopenia y pleuritis. Bueno, aquí tenemos un criterio, 2 criterios, 3 criterios y 4 criterios. Entonces, bajo los criterios diagnósticos, considerando que la pregunta es del 2006, yo creo que sería esa la respuesta, ¿no? Anticuerpos antinucleares positivos. Bueno, si hablamos solamente de eso, un criterio probablemente no lo es, ¿no? Biopsia renal, ya he dicho que la biopsia renal es muy específica, ¿verdad? Hemos hablado. Biopsia renal es muy específica, pero acá está sola, ¿no? Los criterios nuevos dicen por lo menos una biopsia renal, pero acompañada de un ANA. Entonces, tradicionalmente la respuesta probablemente es la 4. Entonces, esta respuesta sí yo diría que es la alternativa 4, ¿no? 4 de 11. Ya hemos mencionado que los criterios no son realmente diagnósticos, ¿no? En relación al lupus eritematoso sistémico, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Claro, predominio femenino, 9 a 1, ya hemos hablado. Afectación renal es frecuente y es uno de los indicadores de agresividad, perfecto. Biopsia renal es de particular utilidad dado que el tipo de afectación renal no varía con la evolución. No varía con la evolución, pero si la segunda está diciendo eso, bueno. 4. Los pacientes pueden presentar lesiones cutáneas en relación a exposición solar, por supuesto, la fotosensibilidad. Autoanticuerpos más característicos son los ANA y anti-DNA, perfecto. ¿No? A menos que, bueno, los característicos digan específicos, pero acá te dice característicos. Así que característicos yo entiendo que se presentan. Y los antinucleares no son específicos, pero son altamente sensibles. Por lo tanto, la respuesta sería, en este caso, la 3, ¿no? Porque inicialmente es verdad, pero posteriormente dice no varía con la evolución de la enfermedad. Bueno, falso. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas se encuentra con menos frecuencia? Otra pregunta para el humorista, ¿no? Artralgia y fotosensibilidad están presentes, 70-80%, ¿no? Bien importante. Leucopenia hemos hablado también, ¿no? Manifestaciones hematológicas altamente, 50-60%, proteinuria también. Hipertensión pulmonar es una característica dentro de las pulmonares que son raras, muy rara, menos del 5%. Así que por lo tanto la respuesta en este caso, sin lugar a dudas, es hipertensión pulmonar. ¿Cuál de las siguientes es la manifestación clínica más frecuente? A ver, hemos hablado, ¿no? Respondiendo a esta pregunta sin ver, las manifestaciones generales son las más frecuentes. ¿Te van a preguntar eso? Bueno, bien raro que te pregunten, ¿no? Manifestaciones ya más específicas, de entre las que hemos hablado, ¿cuáles son las más frecuentes? Artralgias, ¿verdad? Artralgias. Entonces, aquí la respuesta, sin lugar a dudas, es artralgias, mialgias, ¿no? Las demás son frecuentes, pero te dicen acá las más frecuentes, ¿no? Esta pregunta sí me parece, a mí personalmente, un poco capciosa. A mí me parece capciosa. El mejor parámetro para evaluar lupus es anti-Smith, ANCA-P, ANA, anticardiolipina, ANCA-C. A ver, primero que no te dice exactamente qué se refiere con evaluar, ¿no? Evaluar, o sea, yo puedo entenderlo inicialmente como actividad, ¿no? Yo lo entiendo como actividad, evaluar, o sea, cómo va el lupus, ¿no? Cómo va la actividad. Entonces, dentro de esos, actividad mayormente no me parece que esté ninguno, ¿no? Así como el anti-DNA, que es el mejor, ¿no? Eliminamos rápidamente ANCA, P y ANCA-C que se relacionan con vasculitis y no tienen casi nada que ver con lupus. Eliminamos P y N. Anticuerpo anticardiolipina se manifiesta en el antifosfolipídico, ese también lo eliminamos, ¿no? Quedamos con el ANA y el anti-Smith. Evaluar. Si nos dicen evaluar lupus, o sea, por ejemplo, ¿no? El más específico es anti-Smith, ¿no? Pero si yo lo entiendo, otra acepción podría ser que evaluar quiere decir para ver si es posible lupus, ¿no? O sea, evaluar lupus, o sea, ¿cuál parámetro me dice, bueno, puede ser lupus? Me hace, por decirle así, ¿no? Puede ser lupus, bueno, el ANA, ¿no? Y el ANA es el más frecuente, entonces, el mejor parámetro para evaluar lupus,
bajo mi punto de vista, esta respuesta que para mí, como les digo, me parece una pregunta muy mal redactada y ambigua, ANA, me parece que es evaluar lupus, ANA. Según la Asociación Americana de Reumatología, son criterios diagnósticos, ¿no? Obviamente, si nos mencionamos la ACR, no estamos hablando del 97. Artritis erosiva, sí lo es. Eritema malar, sí lo es. Fotosensibilidad, también lo es. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Según los criterios diagnósticos. En este caso serían 1, 2, 4, ¿verdad? La alopecia, recientemente, como mencioné, está involucrada, ¿no? Pero no es en los criterios del ACR no es criterio diagnóstico, ¿no? Entonces, en este caso, artritis erosiva, erosiva es típico de artritis reumatoide. Entonces, sería eritema malar y fotosensibilidad, ¿no? Sería esa la clave. ¿Por qué alopecia? Ya mencioné que ustedes no lo van a considerar porque no está totalmente evaluado. Por lo tanto, 2 y 4, ¿no? La alternativa B, esta sí es la respuesta. De los siguientes criterios diagnósticos, ¿cuál no es considerado en el lupus eritematoso sistémico? Convulsiones, manifestación neurológica. Sedimento telescopado, manifestación renal. Anemia megaloblástica. Hemos dicho que la anemia hemolítica es la característica del lupus, ¿no? Entonces, anemia megaloblástica o cualquier otro tipo de anemia que no sea hemolítica, esa no es. ANA, por supuesto, y artritis no erosiva, por supuesto. La clave es la alternativa C. Mujer de 35 años, diagnóstico de LES. Ya, ingresa por emergencia, dolor intenso en flanco de 2 horas de evolución, náuseas y vómitos. Examen afebril, anasarca, examen de orina hematuria e incremento de la proteinuria. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Bueno, aquí entonces tenemos una paciente, ¿no?, que tiene dolor intenso en flanco, náuseas, vómitos, y dice que está febril y anasarca. Entonces, por ahí como que la pregunta, o sea, pueden ser, y me parece que pueden ser varias posibilidades, pero el hecho de decir afebril como que va un poco para que descartar pilonefritis, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Dice anasarca, también obviamente descartamos pilonefritis, ¿no? La vasculitis renal también no es tan característico. Entonces, viendo el cuadro clínico, ¿no? El lupus eritematoso, que está relacionado a trombosis, como ya sabemos, tiene dolor intenso, que es algo común, característico de la trombosis venosa renal en flancos. Me parece aquí que la alternativa más correcta sería trombosis venosa renal, ¿no? Trombosis venosa renal. Mujer de 28 años, hace 6 meses presenta malestar general, poliartritis de manos y disnea. Al examen físico, una presión normal, 125/80, frecuencia cardíaca elevada, respiratoria 28, está disneica, ¿no? Alopecia, ya, palidez, adenopatías cervicales múltiples, hemolina y tiene anemia. Urea 165, creatinina 2,2, miren ustedes, una mujer joven, ¿no? Mujer joven con creatinina elevada, afectación renal. Hematuria, ya que más, ya, cilindros hemáticos, todo tiene esta mujer. ANA, anti-Smith. Bueno, obviamente esto de aquí ya está encaminado para que nosotros digamos lupus, ¿no? Lupus, ¿no? Presencia de ANA ante anticuerpos típicos, afectación renal, hematológica, mujer joven, ya tienen que orientarse hacia el lupus eritematoso, ¿no? Por eso les he hablado importante de los criterios diagnósticos, ¿no? Así vienen las preguntas, ¿no? Otro, mujer 28 años, artralgias, típico del lupus, ¿verdad? Fiebre, náuseas, vómitos, edemas, tiene una afectación renal, tiene una presión elevada, también característica de lesión renal. Muestra proteinuria, 3 cruces, glóbulos rojos crenados, cilindros hemáticos, todo característico de manifestación renal de lupus. Hipocomplementemia, ¿no? Complementos C3 y C4 bajos. Diagnóstico, lupus, ¿no? Nefritis lúpica. 33 años, fotosensibilidad, un criterio. Dolor y aumento de volumen de codos, otro criterio. Eritema malar, sinovitis, ¿no?, que ya hemos hablado. Muñecas, derrame pleural, otro criterio. Diagnóstico probable, lupus eritematoso, ¿no? Para eso nos ha servido hablar tan ampliamente de los criterios, ¿no? Mujer joven, presenta poliartralgias y fiebre, el diagnóstico es LES. ¿Cuál es la prueba que confirma este diagnóstico? Otra pregunta, me parece un poquito memorística, ¿no? Confirma, entonces hemos hablado que el ANA es el más sensible y que el anti-Smith es el más específico. Entonces, si podríamos hablar de que confirma esta prueba, tendríamos que referirnos al ANA, ¿no? ANA inicialmente y posteriormente anti-Smith, que es más específico, ¿no? 98% de especificidad. La alternativa sería la alternativa C. Listo, entonces hemos revisado el lupus eritematoso, ¿no? Una clase en verdad bien amplia. Es una enfermedad tan amplia en verdad que les he tratado de hablar lo más frecuente, lo más importante y lo que más le va a venir. Entonces repasen esto, recuerden los criterios diagnósticos y con eso les aseguro un éxito en las respuestas a estas preguntas de los exámenes del recién entrado y del internado.